gracias porque podemos estar reunidos en este nombre precioso. ¿Y por qué? Porque Él dijo, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, esto es una promesa, yo estoy en medio de ellos. Dios se comprometió a estar en medio de nosotros cuando nos reunimos en el nombre del Señor. Bueno, vamos a lo nuestro. Lo que Pablo está tratando de hacer en esta oportunidad es escribirle a una iglesia que no la estaban pasando bien. Era una iglesia que vivía en medio de un mundo idólatra, un mundo que tenía muchas cosas que ofrecer y que era muy fácil de que los hermanos desviaran su fe, se apartaran de la fe o también hicieran mezcla de la fe con otras cosas, y eso podría lograr una doctrina distinta a la que Pablo quería dar. Pero por sobre todo Pablo quería fortalecerlos a ellos, que pudieran entender que en el Señor que habían creído no solamente era una coincidencia, algo casual que les había sucedido, sino que era algo trascendente, importante, algo que tenía un significado muy, muy grande y poderoso para estas personas. A veces pensamos que la fe, la religión, es algo que necesitamos tener para calmar un poco la tranquilidad de nuestras almas, para poder calmar esa inseguridad de saber hacia dónde vamos el día de mañana. Pero el apóstol Pablo en esta carta de Efesios deja clarísimo que esto no es algo circunstancial, algo menor, algo ligero que le ocurre al ser humano, sino que es la piedra angular sobre la cual descansa su vida aquí en la tierra y su vida allá en la eternidad. Uno de los primeros datos que vemos aquí en la carta de Pablo, que voy a hacer varias predicaciones sobre esto, es que somos escogidos en el Señor. En el Efesios 1:1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre, que nos bendijo. Estoy leyendo 2 veces lo mismo. Ahí sí. Según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, y en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Lo primero que está diciendo aquí Pablo es que este Dios santo y puro, este Dios grande, no fue una casualidad que un día, como cuando uno va caminando por la calle de repente y le pega un brazo a alguien entre la multitud y de repente se da cuenta que es un amigo. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido tanto tiempo? Mira, no me fijé, ¿y cómo fue la casualidad? ¿No es cierto? A veces se dan ese tipo de cosas. Esto no es lo que pasó con Dios y nosotros. No es que un día se nos ocurrió meditar y empezamos a filosofar y llegamos a descubrir a Dios, sino que lo que dice aquí Pablo en estos primeros versículos es que Él nos escogió, Él puso sus ojos en nosotros, Él nos apuntó y se complació en hacernos sus hijos. No sé si eso te alegra. Tú no fuiste la casualidad, así que el Señor hizo girar el globo terráqueo y ¡pum!, te saliste escogido. No, Él nos escogió, Él nos vio desde antes de la fundación del mundo y dice que nos deseó para que fuésemos hechos hijos suyos según su puro afecto, según el puro afecto de su voluntad. Aquí hubo solamente la intercesión de la voluntad de Dios, no hubo algo participativo de nosotros. No empezó Dios a seleccionar, a ver, este es más alto, este sabe más, este me va a dar buenas dádivas, si yo aplico mi salvación en esta persona va a dar buenos frutos. No, Él simplemente, según su afecto, dice aquí, su puro afecto, escogió personas para su obra. Y lo glorioso es que estas personas muchas veces no servíamos para nada a la obra de Dios. Dios no tenía necesidad de nosotros para su trabajo, para su obra, pero Él nos escogió y para que la gloria sea de Él, estos vasos inservibles, como dice en
en Timoteo, estos vasos inservibles, estos vasos que no tenían uso, Él les dio un uso especial, Él les dio un sentido especial. O sea, nuestras vidas fueron tomadas para que la gloria del resultado de nuestra obra no sea nuestra por nuestra magnificencia, sino por la obra de Dios en nosotros. A veces nosotros nos miramos y, como les decía delante, pucha, ¿por qué Dios podría haber elegido a otra persona con muchos más estudios que uno? A lo mejor un decano universitario, a lo mejor una persona con estudios de ciencia, con mejor erudición que uno, que no sé, sea un erudito. Pero Dios, ¿por qué lo escogió a uno? Simplemente porque si en la palabra predicada por nosotros, que somos tan poca cosa, hay bendición para la vida de las personas, sea la gloria para Dios y no para el hombre. Porque si no, sería por nuestra capacidad, por nuestras habilidades que seríamos bendecidos. Pero no es por eso, es porque el Espíritu Santo está cada día en medio de nosotros impartiendo bendición. Entonces, el primer concepto que quiero acuñar es que nosotros hemos sido escogidos, y esto es en término pasado, ¿no es cierto? Fuimos escogidos allá en la eternidad, antes de que todo esto empezara a funcionar, el mundo, el universo, todo esto fuera creado, ya Dios había fijado sus ojos en este plan, ya había desarrollado este plan y ya nos había escogido en la eternidad. Entonces, el primer concepto que tenemos que descubrir aquí en esta carta, y ojalá leamos todo el libro de Efesios, es que Dios es el que pone sus ojos y el que planifica lo que Él quiere hacer. Nosotros somos el resultado del plan de Dios, y es esto lo que Pablo quiere asentar sobre los efesios. Ustedes no son cualquier cosa. Ustedes no son los que buscaron a Dios. Ustedes no son los magníficos aquí, sino que el magnífico, lo glorioso y lo grande de su salvación es que Dios los escogió a ustedes desde la eternidad, muchachos efesios. Y ahora nos podemos decir, muchachos de Maipú, de Buenas Nuevas de Maipú, no son una casualidad. No es que Dios sea, me aburrí de escoger gente, ya tomo algunos de Maipú. No, sino que ya estábamos en el plan de Dios. Y esto hace segura nuestra salvación, porque no es un proyecto al azar, sino que es algo que ya estaba desarrollado en la eternidad. Primer paso que quiere dejar claro Pablo, entonces, es que hemos sido escogidos por Dios. Segundo paso, dice que hemos sido redimidos, y esto lo habla Pablo casi en tiempo presente, porque es lo que nosotros estamos viviendo hoy en día. Lo que nosotros estamos viviendo aquí en la tierra es el resultado de la salvación. Nuestro comportamiento aquí en la tierra es el resultado de haber sido redimidos por Cristo Jesús. Y vamos a ir a Efesios 1 del 6, unos versículos más abajo, en adelante. Y dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Aceptos en quién es el amado? Nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? En Él hemos sido hechos aceptos delante del Padre, en quien tenemos redención por su sangre. Esto significa, yo le puse eso, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Mire qué glorioso. El perdón de pecados según la riqueza de su gracia. ¿Qué tan grande es la gracia de Dios? ¿Qué tan grande es la riqueza de la gracia de Dios? Infinita, ¿no es cierto? Porque lo que nos redimió es la sangre de Cristo Jesús. Lo que pagó el precio de nuestra redención es la sangre de Cristo Jesús. Entonces nuestra redención no está limitada a un poquitito, a un pichintún, sino que está limitada a la soberanía o a la gracia, a la eternidad o a la infinidad, como dice nuestra hermana, de la gracia de Dios. Y esto es algo, un pago sobrevaluado en favor nuestro. Entonces voy a leer el 7 en una vez. En quien tenemos redención por su sangre. Esto significa entonces el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. O sea, el perdón de nuestros pecados está requete contra asegurado, porque la gracia de Dios no tiene fin, no tiene límite. Lo que Cristo compró para nosotros no tiene ninguna limitante.
es tremendo, es grande. Entonces el segundo concepto que quiere afirmar Pablo a estos hermanos de Efesios es que han sido comprados, redimidos, adquiridos por un precio que es nadie puede decir no alcanza para comprarlo. ¿Le ha pasado a usted que quiere de repente comprarse algo, no sé, un vehículo por ejemplo? Y dice, ya tengo tanto, pero yo quiero este vehículo, pero no me alcanza. Entonces voy a tener que comprarme este otro cacharrito porque este sí me alcanza, ¿no es cierto? Y tenemos que cambiar porque no alcanza el pago. En este caso, el pago por tus pecados, por mi pecado, lo pagó Cristo. Y Él cubre toda la totalidad de nuestros pecados. Aunque a nosotros nos cueste entenderlo, cubrió nuestros pecados pasados, nuestros pecados presentes y nuestros pecados futuros. Hay un pago por todos nuestros pecados. Esto nos asegura entonces de que podemos entrar a la presencia de Dios tranquilos por la inmensidad de la gracia de Dios. Él, más que eso, dice en el versículo 8, que hizo sobreabundar para con nosotros toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. A veces yo pienso, tenemos problemas con algunas materias, ¿no es cierto? Y aquí dice que nos hizo sobreabundar en toda sabiduría e inteligencia. Yo digo, pucha, me cuestan ciertas ramas de la matemática, por ejemplo, o algunas ramas de la ciencia nos cuesta, pero no está hablando de esta sabiduría humana, del conocimiento humano. Está hablando del conocimiento más glorioso que podemos adquirir y es el conocimiento necesario para que nuestras almas sean salvas. ¿Y cuál es ese conocimiento? Que Cristo Jesús murió para que tú y yo podamos gozar salvación, para que tú y yo podamos disfrutar salvación, para que tú y yo podamos vivir en salvación. ¿Qué significa vivir en salvación? Gozar de las promesas que la salvación acarrea a nuestras vidas o que trae a nuestras vidas. Y esta sabiduría, uno dice, pero si es tan fácil entender que Cristo murió en la cruz del Calvario, entregó su vida por mí, yo deposito mi fe en su sacrificio y por eso soy salvo, y le parece tan fácil. Pero sabe que hay personas que tú les predicas y nunca lo entienden. Hay personas que asisten a la iglesia 1, 2, 3, 5, 10 años y nunca logran entender este misterio de que Cristo murió por sus pecados para que Él pueda ir a la presencia del Padre. ¿Y por qué te digo esto? Porque es así. Hay hermanos que tú puedes conocer años, a lo mejor personas que asisten a nuestra congregación o a otras congregaciones, y te le preguntas, ¿por qué usted va a ir al cielo? Y le va a decir, porque yo conocí al Señor y mi vida ahora está cambiada y hago buenas obras, trato de portarme bien. Ese no es el sentido de nuestra salvación eterna. El sentido y lo único que nos da entrada al Padre es la muerte del Señor Jesucristo y que yo deposite mi confianza en esa muerte. Eso es todo, es suficiente para llegar al Padre. Aunque yo no hiciera ni una obra buena, aún así entraría al cielo. Porque no es mi obra, es la obra de Cristo en favor nuestro. Y este conocimiento lo revela, lo da el Espíritu Santo a nuestras vidas. Y es por eso que hay personas a través del mundo y de la historia que han muerto por el conocimiento de la cruz de Cristo. Hay personas hoy en día que están siendo sacrificadas, muertas, porque no niegan su fe en el Hijo de Dios. Les dicen, pero es tan simple, deja de creer en la cruz del Calvario, deja de creer en Cristo y tu vida va a ser perdonada. Y ellos aún así siguen aferrados a su fe, siguen aferrados a Cristo, porque saben y han conocido que Él es la fuente de toda salvación y fuera de Él no hay salvación. Si pierden eso, lo pierden todos. Es tu conocimiento, es mi conocimiento. Si yo pierdo a Cristo, si yo pierdo la fe en el Hijo de Dios, lo pierdo todo, querido hermano. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a los efesios. Lo que ustedes tienen, amigos míos, es una caja, un tesoro incalculable. No lo pierdan. Y les empieza a dar estas razones. Primero, porque son escogidos. Segundo, porque han sido redimidos, comprados, adquiridos para esta salvación. Así que pónganla, crean en ella, depositen toda su confianza y no la suelten por nada, porque en ella se encuentra la vida eterna. Escogidos, redimidos.
Y el tercer fenómeno o el tercer concepto que Pablo quiere acuñar en estos primeros versículos, es que fuimos sellados, escogidos primero. Ya, quiero que sea para mí, y para que pueda llegar a mí tengo que limpiarlo, tengo que salvarlo. ¿Y cómo lo hago? A través del Hijo. Nos redimió para traernos a Él, y ahora que somos su propiedad, Él quiere sellarnos. Para esto hay muchas ilustraciones. Un rey, cuando escribía un edicto o una carta, para que se supiera que tenía valor y que procedía de su plena autoridad, que tenía toda su autoridad, le ponía un sello encima, ¿no es cierto? Ya sea con un anillo, con un sello que se fabricaba, pero le ponía el sello. Y cuando ese papel que había escrito a lo mejor otra persona, se le ponía ese sello encima, ese papel adquiría la propiedad del rey. Y el que lo leía entendía que lo que venía en ese papel era un edicto del rey. Y no podía ser revocado ni desobedecido porque era la orden del rey. También se usaba el término sellar para cuando se compraba algo y se hacía un convenio entre uno y otro, y yo compraba, no sé, le compro al hermano un vehículo, por decir, y antiguamente, como no existía todo esto del registro civil y todo esto, ¿qué se hacía? Hacíamos un papel y el hermano ponía su sello, su firma o algo que lo autentizaba, y yo me llevaba su vehículo, o lo hacía auténtico, digámoslo así mejor. Y me llevaba yo el vehículo, y si alguien me detenía en la calle o me preguntaba, oye, ese auto no es tuyo, sí es mío, mira, aquí tengo y está el timbre, la firma del hermano. Ese era el concepto de sellar, que yo daba autoridad sobre algo. ¿Sabes qué? El Señor no solo le bastó escogernos, no solo le bastó con redimirnos, sino que Él también puso su sello sobre nosotros. Y para mí, esto es lo más glorioso. Las tres cosas son gloriosas, pero esto es lo más glorioso, porque cuando Él nos sella, somos propiedad de Él. No sé si te das cuenta de esto. Él puso su marca sobre ti, y tú eres sellado por el Espíritu de Dios. Ahí tenemos el sello de Dios sobre nosotros. ¿Y cómo sabemos que el Espíritu de Dios está sellándonos? Porque cuando escuchamos la palabra de Dios, nuestro corazón se alegra, se goza en la palabra de Dios. Cuando cantamos un himno, ya sea a través del data, a través de la música, pero cuando cantamos, nuestro corazón se goza. Cuando oro de corazón a Dios, cuando tengo una aflicción, cuando estoy hablando con Dios sinceramente por algún problema, mi corazón se compunge delante de Dios. Y eso me dice que el Espíritu de Dios está conmigo, que soy sellado con Él. Es más, cuando nosotros nos queremos apartar de la fe, ¿les ha pasado? Nuestro hombre natural no quiere ir hacia la fe, él quiere ir hacia los deseos del mundo. Pero Dios nos ha sellado, y aun cuando nosotros a veces queremos desviarnos, queremos caminar en un camino erróneo, el Señor viene y nos dice, viejito, tú eres mío y estás sellado, no vayas por allá, devuélvete hacia donde debe ser tu camino. ¿Y a quién no le ha pasado eso? ¿Cuántos de repente nos hemos defraudado, nos hemos cansado? Nuestro hombre natural ha influido en que queramos abandonar la fe. No, ya no quiero ir más a la iglesia, no quiero saber más de la iglesia. Nos ha pasado en más de una u otra oportunidad. Le volvemos la espalda a Dios. Pero hay algo que no lo podemos sacar de encima, y es que Dios ha puesto su sello sobre nosotros. Y Él no nos dejará, no nos abandonará. Él nos sostendrá, como dice un himno. Si nuestra fe no me abandonare, Él nos sostendrá. En este versículo que vamos a leer aquí en Efesios 1 al 13 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, dos fenómenos, habiendo oído el evangelio, llegó a nuestros oídos, y habiendo creído al evangelio, esa palabra que llega, sucede un fenómeno genial, fantástico, extraordinario. Y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuándo se pone el sello sobre nosotros?
¿Cuando me bautizo? ¿Cuando mi mente empieza a entender cosas más profundas de la fe? No, dice que cuando escucho las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Cristo murió por mí para que yo pueda ir al cielo. Ven y cree en esto. Y yo creo en Él en ese instante, en ese preciso instante. Que a lo mejor no conozco nada de la fe. A lo mejor no conozco nada de cómo caminar como cristiano. A lo mejor ni siquiera conozco mucho de Dios. Pero creo que una sangre del Hijo de Dios se derramó en favor mío y creo en eso, soy sellado con el Espíritu Santo. ¿Y por qué en ese momento? Porque es cuando más lo necesitamos. Pues lo único que sé es que Cristo murió por mí y que creo que Él murió para que yo pueda ser salvo. Y no sé nada más, soy un bebé espiritual, soy un niño espiritual, soy débil espiritualmente, pero lo que me sostiene de ahí en adelante es el sello del Espíritu Santo. Qué glorioso es que en este proceso que estamos viendo aquí, participan las tres personas de la Trinidad. Primero hemos sido escogidos por Dios. Dios es el que determinó quién es el escogido. Segundo, hemos sido redimidos por el Hijo, segunda persona de la Trinidad. Y hemos sido sellados ¿por quién? Por el Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad. ¿Saben lo que significa esto? Que nuestra salvación está garantizada porque han participado las tres personas que forman el trino Dios. No fue uno, no fueron dos, son tres que participan en nuestra salvación. Y esto no es para que nos creamos superhombres, no es para que nos creamos, a mí no me pasa nada, sino para que deposite mi confianza en la obra de Dios en favor mío. Y esto tiene que llevarme a glorificar a Dios por lo que Él ha hecho en nosotros. Ahora, ¿cuál es la idea de hacer todo este proceso? Él quiere formar un pueblo que en el Antiguo Testamento era un pueblo político, un pueblo natural o de sangre, como pudiéramos decirlo así, que era el pueblo de Israel. Pero en el Nuevo Testamento este pueblo se agranda y entra no solamente una nación a ser salva, sino que entra la posibilidad de que todos los gentiles de cualquier nación, de que cualquier pueblo, puedan formar este pueblo que Dios quiere hacer, este pueblo aparte. Y ya no le llama Israel la Biblia, sino que le llama la iglesia del Dios viviente, la iglesia del Dios viviente. Nosotros hemos sido parte, entonces hemos sido escogidos, hemos sido redimidos y hemos sido sellados para ser parte de este pueblo que es la iglesia de Dios. El pueblo de Israel en la antigüedad pasó por muchas peripecias, pruebas y dificultades para llegar a formar su nación. Sabemos que salieron de Egipto, anduvieron en el desierto 40 años que no fueron fáciles, pero que Dios estuvo con ellos y no se desviaron, sino que llegaron a donde Dios los quería llevar y finalmente se forma este pueblo escogido que Dios tenía y llegan a la tierra que Dios les había prometido. Nosotros no somos la excepción. Tenemos que caminar en este planeta con dificultades, con problemas y con situaciones complicadas. Pero ¿sabe qué fue lo que sostuvo al pueblo de Israel hasta llegar a la tierra prometida? No fue su habilidad para seguir adelante, no fue su propia fuerza, porque si usted ve en la historia del pueblo de Israel constantemente se estaban volviendo atrás. Fue el Dios del pueblo el que finalmente los llevó a esa tierra prometida. Y el que nos va a llevar a nosotros a este final glorioso es el Espíritu Santo, es la obra de Dios en nosotros. Y el Espíritu Santo es el que nos ayuda aquí en la tierra, en toda debilidad. Dios actuó revelándose en el Antiguo Testamento. Jesús actuó y se reveló viniendo aquí a la tierra, haciéndose hombre. Pero el que trabaja hoy en día en la iglesia es el Espíritu Santo. Es Él el que mueve la iglesia. Si usted lee la carta de los Hechos Apostólicos, va a encontrar en más de una oportunidad al Espíritu Santo y a nosotros nos pareció bien hacer esto y esto otro. Y el Espíritu Santo y nosotros enviamos a estos misioneros. La obra del Espíritu Santo. Y me gusta esto porque en el verso 14 de lo que leímos, que este Espíritu Santo dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria.
¿Qué quiere decir estas palabras? Que nosotros somos, este Espíritu Santo es el anticipo, es lo que está antes de nuestra herencia. O sea, tenemos una herencia por allá adelante, prometida, gloriosa en el cielo, pero se nos anticipan algunas cosas. Y estas cosas se anticipan en la obra del Espíritu Santo en medio de nosotros. Y dice Pablo, hasta la redención de la posesión adquirida. Hay un proceso en que Dios compró la iglesia, compró su pueblo, y este periodo Dios está esperando ahí, pero va a llegar en un momento en que Dios va a redimir definitivamente a su pueblo. Y va a ser el momento en que los que estemos aquí en la tierra vamos a ser llevados al cielo, y los que hayan muerto van a resucitar para estar con Él siempre por la eternidad. En Él ya estamos seguros, en Cristo, en Dios. Estamos seguros, el Espíritu Santo nos cuida, nos guarda, estamos sellados en el Espíritu Santo hasta este momento en que esta posesión efectiva se lleve a cabo. Cuando se hereda un terreno, a veces se hace algo que justamente se llama la posesión efectiva, ¿no es cierto? Se hacen los trámites, se presenta una serie de documentos, certificados, papeles, y esto tiene que esperar un tiempo hasta que definitivamente el servicio del registro civil determina ya, esto es propiedad de tales personas o de tal persona. Y esa persona después puede hacer una posesión efectiva o, digamos, tomar el terreno y ya decir, esto es mío definitivamente. Estuvo en espera, estuvo en proceso, pero sabía que eso era de él, pero cuando se declara esto, que ya la posesión efectiva está terminada, este trámite, ya la propiedad definitivamente es suya y puede hacer lo que quiera con él. Esto es algo parecido, no es lo mismo, es algo parecido. En este momento somos posesión de Dios. Somos posesión de Dios. Estamos bajo el cuidado del Espíritu Santo y hay un momento en que Él va a tomar posesión efectiva de su iglesia y vamos a estar por la eternidad. ¿Y para qué? Para alabanza de su gloria. Todo este fenómeno que Pablo está describiendo es para alabanza de la gloria de Dios.